Pichincha Universal, generando noticias. Saludo cordialmente a Lester Cabrera, analista internacional, docente universitario, y claro, es el momento más preciso para conversar con Lester, dado la situación conflictiva y que no tiene visos de solución así porque así de lo que está sucediendo en Chile, en su país natal. Ayer nomás se produjeron, se siguieron produciendo, ¿no? Movilizaciones tremendas en Valparaíso, por ejemplo, que lamentablemente fue reprimida ya cuando entraba la noche. Pero esta elección está siendo o no, y es la primera pregunta que le hago a Lester, aprendida por la clase política que ha gobernado Chile estas últimas 3 décadas. Bienvenido, buenos días. Bueno, primero que todo, muy buenos días, Washington. Felicitaciones por el retorno. Muchas gracias. Mientras haya más pluralidad y diálogo, siempre es bienvenido en una sociedad que se denomine democrática, siempre. Así mismo es. A ver, lo que está sucediendo en Chile creo que no tiene parangón en la historia, ¿ya? Y de hecho se ha señalado que han sido las manifestaciones más masivas en la historia de Chile, de los más de 200 años de historia, entre comillas, de vida independiente. Y con respecto a la pregunta, quisiera ser muy enfático. La respuesta es no. No llega a las clases de la política, no llega a las clases que eventualmente dirigen el país. Y creo que ese es un clamor general. Yo le comento lo siguiente: si yo hubiese estado en Chile para esta fecha, yo hubiese estado movilizándome. Porque lo que se pide es muy justo. Lo que se pide en estricto rigor es dignidad. Y sinceramente creo que esa es la palabra que podría resumir perfectamente lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y cuando hablo de dignidad, hablo de, por ejemplo, una situación de que uno tiene que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Yo le voy a comentar algo que me pasó hace más o menos 3 años atrás en Chile. Resulta que fui a un centro comercial, a un supermercado, a comprar pan. Y resulta que había una chica que estaba atendiendo a los clientes, pero de pie. Y se notaba que le dolían los pies. Y le pregunté cuántas horas lleva ahí. Llevo más o menos 4 horas parada. Y no tiene nada donde sentarse por un rato. No nos dejan. Está prohibido. Porque tenemos que tener una imagen de manera como presente, un plano medio hacia arriba, con respecto al cliente, a los que vengan. Y eso es inhumano. Eso atenta contra la dignidad propia de las personas. Y eso ya se había legislado en Chile en la segunda década del siglo XX. O sea, ahí hubo un retroceso enorme. Uno puede decir, es que Chile avanzó. Claro que ha avanzado. Pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Pero avanzó macroeconómicamente, que es lo que siempre debe dejarse claro. Es que hay un problema. Ahí hay un problema. Uno dice, sí, que paradójico, avanzó macroeconómicamente, los indicadores internacionales son siempre los mejores. El ingreso per cápita más elevado de América Latina. Justamente, todo lo que ustedes digan, es cierto. Sin embargo, tiene un costo. Y tiene un costo también que no se visualiza en los indicadores macroeconómicos internacionales. No sucede. ¿Por qué? Porque si usted me pregunta, ¿cuánto es el sueldo básico de un chileno? ¿Cuánto es el sueldo mínimo? Son aproximadamente $375. Menos que en el Ecuador, inclusive. Y el costo de vida es muchísimo más alto. Acá, más allá de las protestas que hubo, ¿cuánto actualmente es el pasaje en locomoción colectiva? ¿Cuánto es? ¿Aquí? Acá 25 centavos. 25 centavos, ¿no es cierto? Allá es $1, aproximadamente. Tremendo, 4 veces. Y si a eso yo le sumo, por ejemplo, que la luz sube, el agua sube. Bueno, se diga el servicio de salud. El transporte sube, el servicio de salud sube, pero los sueldos reales no suben. ¿Qué le queda al chileno promedio? Endeudarse. Y allá la capacidad de endeudamiento es muy grande. Pero tarde o temprano llega la boleta, llega la factura. Entonces, finalmente el chileno no vive en lo que es su propia realidad. O sea, vive un espejismo, ¿no? O vivió un espejismo totalmente, estos últimos 30 años. Totalmente. Pero es un espejismo que en parte es cierto, pero en parte también es como tal, es un espejismo. No se puede negar, por ejemplo, que hay elementos que son muy buenos en Chile. La economía de libre mercado tiene, y como todo modelo económico, tiene sus pros y sus contras. Pero finalmente hay cosas estructurales que son muy difíciles de cambiar y que van mucho más allá de esos indicadores macroeconómicos, que es la economía de la calle.
Y que, tratando de responder a la pregunta inicial, el político chileno no lo ve. Porque no está en la calle, claro, porque no no toma aprende el la metro, lección. porque no toma el bus, porque tal vez toma taxi y realmente puede pagarlo. En Chile el taxi es un verdadero lujo. Y por eso también es que las aplicaciones, las de Uber, las de Cabify, han subido bastante porque la gente no tiene plata para movilizarse si es que no es en esas aplicaciones. No es por un tema simplemente de, es que nos tratan mejor y que son más limpios o que lo que sea, pero realmente es porque no hay plata. ¿Y qué nos queda? Ir a lo más barato. Ujú. Pero, y entonces, insiste la pregunta, ¿será que en este caso Piñera y la élite política chilena va a aprender la lección que le está dando masivamente el pueblo chileno? Porque ahí se le está exigiendo un cambio de paradigmas, se le está exigiendo un cambio de modelo, se le está pidiendo una constituyente para reformar los 30 años del actual sistema. Yo no quiero aquí casarme ni con izquierda ni con derecha. No, pero se trata de Y a eso voy. Oiga lo que dice el pueblo. Es que a eso voy. Si vemos realmente qué es lo que ha pasado en Chile desde el retorno a la democracia, vemos que casi el 60% del tiempo ha sido gobernado por la Concertación, que es de izquierda, mientras que el restante ha sido por la derecha. Y aquí todos, absolutamente todos los políticos, la clase política chilena tiene total y absoluta responsabilidad. Desde luego. De izquierda y de derecha. Así mismo es. ¿Ya? Entonces, si uno dice, por ejemplo, no, es que es un tema del actual gobierno, creo que sería algo muy parcializado. Claro, la olla de presión son 30 años. explotó. Ahora le explotó a Piñera. Por supuesto, pero porque también han habido ciertas políticas, ha habido un cierto tono de declaraciones gubernamentales que no tienen justificación. Le voy a poner un ejemplo. Una semana antes de que iniciaran las protestas del metro de los estudiantes, porque así inició por parte de los escolares. Así ¿ya? comenzó todo lo que Así es. se ha bebido, ¿no? Se estaba discutiendo la posibilidad de que los chilenos, o una parte minoritaria de los chilenos, pudiese retirar sus pensiones, ¿ya? De las AFP, las Asociación de Fondos Previsionales, paréntesis, privadas, ¿ya? La gran parte de las pensiones en Chile se maneja por los privados, justamente. Y se podían retirar bajo solamente una causal, y eso se estaba estudiando, y se declaraba así, que tuviesen una enfermedad terminal. Es decir, si usted tenía cáncer, podía retirar sus fondos, su pensión. Tremendo. ¿Le parece eso digno? ¿Le Para parece nada, humano? Inhumano. Totalmente. Inhumano. Y eso se estaba discutiendo. En otras declaraciones, por ejemplo, el ministro de Economía también, cuando se le preguntó qué opinaba sobre el alza del metro, él dijo, es que tienen que levantarse más temprano nomás. Sí, lo escuché. Claro, porque él tal vez tiene su carro, tiene incluso su conductor, su chofer, qué sé yo. Pero si yo le pregunto, en la actualidad, en los últimos 20 años, ¿el ministro ha tomado metro? Yo le aseguro que no. Si le pregunto cuál es el pasaje del Transantiago, que es el sistema de movilización de la capital, no lo va a conocer. Y si lo conoce va a ser algo muy técnico y no lo sé. Le pongo otro caso. A ver. ¿Por qué usted cree que se subió el alza ¿por qué se subió el pasaje del metro? Del metro. ¿Cuál fue el argumento ahí? El argumento fue que se reunieron un denominado panel de expertos, macroeconómicos, microeconómicos, vaya a saber usted, entre cuatro paredes. Ellos designaron de acuerdo a esos indicadores que tenía que subirse el alza, que tenía que subirse el pasaje, tenía que haber un alza para costear los gastos de operación y qué sé yo. Yo le pregunto sinceramente, ¿quién sabe quiénes son esos expertos? Si han tomado alguna vez el metro, si saben lo que es ir en un transporte público apretado como una sardina. Le aseguro que no. Le aseguro que no, se lo garantizo más que nada. Y me hago responsable de esas palabras. Entonces, frente a ese tipo de acontecimientos, el pueblo dijo, basta. Aquí. Pero, a diferencia de lo ocurrido en otras movilizaciones en América Latina, acá no hay un interlocutor visto, visible y tal vez lo más complejo. Pero se quiere direccionar la movilización popular hacia ciertos sectores para provocar una reacción de rechazo, por ejemplo, hacia los vándalos, hacia los delincuentes. Es que es otra cosa. Hacia los insurrectos, Es que eso es otra cosa, ¿ya? La movilización social es válida, es legítima y en gran parte ha sido pacífica en mi país. Sin embargo, cuando dicen que ha habido represión, claro que la ha habido. No, han habido excesos. Se la ha podido observar. Por supuesto. De lado y lado, ¿ah? Y ha habido sectores. Pero lo que tampoco se puede negar es que
se ha utilizado esa manifestación social, ese repudio que existe, como una justificación para ciertos actos vandálicos, y no ciertos, bastantes, como por ejemplo la quema casi completa de estaciones, todas las estaciones del metro. Eso fue concertado, supermercados, entre otras instituciones, y eso no se justifica bajo ninguna perspectiva. Es más, si realmente nosotros tuviésemos una protesta social donde estamos reclamando algo mucho más justo y mucho más digno, ¿cómo se nos ocurre a los chilenos quemar las estaciones de metro que finalmente le sirven a la gran mayoría? Y si usted me pregunta cómo se soluciona eso, cuál es la medida paliativa, será un transporte, pero que tiene un costo más alto finalmente que el metro, en la actualidad. Entonces, pierde la mayoría. No es la solución andar vandalizando. Y paréntesis, son grupos organizados. Ahí también el tema de la represión, del tema de sacar a los militares a la calle, fue una jugada tal vez casi de manera última elección por parte del gobierno, pero políticamente, ¿cómo lo hizo? Fue pésimo, y jurídicamente peor. Bueno, se violentó derechos humanos de la gente manifestándose en las calles. Pero por supuesto. Y se ha visto una serie de atropellos que son inconcebibles. Así es. Y que hoy mismo tienen que ser sancionadas por las autoridades judiciales. ¿Se hará eso a lo mejor en Chile o no? Se está haciendo. Se está haciendo investigaciones, ¿no? Por supuesto. Cosa que, por ejemplo, no se hace en Ecuador, que será otro capítulo Pero de análisis. le voy a comentar algo que también salió hace muy poco en una encuesta de opinión pública. De los principales personajes que se han visualizado en esta crisis, uno de los que salió mejor parados fue el general que está organizando el estado de emergencia en la ciudad de Santiago. Usted me preguntará tal vez por cómo sucede eso o por qué se da. Extraño. La verdad es que no es tan extraño, porque un día el presidente de la República señala de que estamos en guerra frente a un enemigo, y al día siguiente se le pregunta al general, que supuestamente es el experto en guerra, que era el que ejecutaba el toque de queda. justamente, le preguntan: general, ¿qué opina sobre las expresiones, las palabras del presidente? Y él dice: yo no estoy en guerra con nadie, yo soy un hombre feliz. La visión que se tiene es muy diferente. Entonces, si nosotros estamos en guerra, buscamos efectivamente, ¿qué cosa? Prácticamente dominar a mi enemigo, ¿ya? Doblegar su voluntad de lucha. Pero aquí, ¿dónde está el enemigo? ¿Es el pueblo? ¿Son el grupo de insurgentes que se denomina a veces? ¿Es un partido político? ¿Qué es lo que es? No está claro, porque en realidad es una manifestación nacional. Nacional, ¿ya? Sin duda. Y frente a eso, como no hay un interlocutor válido, porque la izquierda tampoco puede decir es que efectivamente... Pero eso puede dificultar los acuerdos. Pero totalmente. Y entonces, ese es el problema. En una encrucijada es que, muy compleja. Si usted me pregunta, ¿hay una salida de, como por ejemplo, bajar el precio, aumentar pensiones, subsidiar algo? La respuesta es no. No es así. Chuto. Lo que se requiere acá en Chile es un verdadero pacto social, que está aún en deuda desde el retorno a la democracia. ¿Eso implicaría avanzar hacia lo que se plantea en términos generales, por ejemplo, hacia una constituyente para reformar la actual constitución? A ver, impuesta por Pinochet, por supuesto. Yo el día de ayer estaba revisando algunas declaraciones de parlamentarios, tanto de izquierda como de derecha, senadores, y decían de que sí, efectivamente, decían la izquierda, tenemos que avanzar en una asamblea constituyente. Mientras que la derecha decía, no, tenemos que simplemente modificar la Constitución. Si usted me pregunta, ¿la solución es una nueva Constitución? Es necesario, pero no suficiente. Pero hay que eliminar lo salvaje de la actual Constitución que privilegia el capital sobre el ser humano. Por supuesto, el tema central. Es que a eso voy. Es necesario, pero no es suficiente. Porque justamente en esa entrevista que yo estaba viendo, le preguntaban a los parlamentarios, ¿y usted está a favor de que se le reduzca su dieta parlamentaria, de que se le reduzca el sueldo? Y ellos decían, nunca va a gastar. O de alguna otra forma son los privilegiados. Bueno, es que la élite política. A eso voy justamente. Tanto izquierda como derecha, y me van a disculpar la expresión, tienen rabo de paja. ¿Ya? Así mismo es. Si yo digo, quiero cambiar la Constitución, repito, es necesario, pero no es suficiente. Tiene que haber un pacto social mucho más amplio. Y no solamente hablo de representación, también hablo de que
por ejemplo, los políticos ya bajen a la calle y que sepan realmente... O sea, que se junten con el pueblo. Y que vivan realmente, que mandantes. sepan cuáles son justamente las necesidades hoy por hoy del pueblo. Miren, le voy a comentar algo. Yo vengo hace poco llegando de Bogotá. ¿Ya? Se dice que si yo quiero saber de la situación sobre un país, sobre una ciudad, a los que le tengo que preguntar son a los taxistas, porque ellos saben, porque Bueno, están acá ahí. también se sostiene aquello. Y claro, es un tema casi Sí, pues, mundial. están en contacto ciudadano, ¿no? Pero esta vez el interrogado fui yo. Y me preguntaban qué está pasando en Chile. Como chileno, Y claro. cuando pasamos por el Transmilenio, yo veía una cantidad enorme de gente muy apretada. Parecían como ir al matadero. ¿Ya? Y justo se puso a llover. Y yo le preguntaba, ¿qué cuesta poner un techo en las zonas de espera? En las paradas. Claro. ¿Ya? O incluso antes de las paradas, ¿qué cuesta realmente? Ahí tienen un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque eso no es digno. No es digno, y eso se presta no solamente para temas de inseguridad, sino que también para vejámenes, para, por ejemplo, mojarme completamente, enfermarme, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo estoy planteando en estricto rigor ahí, en el caso colombiano, en el caso chileno, no es simplemente un tema de decir, perfecto, tienen que vivir mejor, hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Eso a veces puede sonar utópico, puede sonar quimérico. Pero lo cierto es que si no tenemos una noción de que tenemos que progresar de manera conjunta como sociedad, no solamente élites, que paréntesis, en Chile es uno de los países más desiguales en la región y a nivel mundial. Es evidente eso. Bueno, entonces sigamos como estamos. Tenemos que ponernos una visión muy de sociedad, muy de país. Aquí estoy hablando particularmente del caso de Chile. Y creo que se podría aplicar para todos los países. Bueno, es que ahí están los ejemplos. Ecuador, Argentina, Haití y otros países. ¿Cómo usted Colombia logra mismo. eso? ¿Y cómo usted logra eso? El problema del sistema. Social, justamente, donde las personas finalmente tengan que decidir el modelo de desarrollo. Repito, si no simplemente vemos la economía desde las grandes élites, puede ser que todo esté perfecto. Pero tal vez la clase media y media alta, que ha sido la que ha llevado realmente el liderazgo en las manifestaciones en Chile, está muy mal. O prácticamente... Están pauperizándose, ¿no? Así es, Ajá. así es. Ahora, ¿será que las élites latinoamericanas, porque no hablemos solo del caso chileno, están concienciadas para dar este salto cualitativo que debe darse para pacificar las aguas en el continente? Porque puede devenir este conflicto latinoamericano en situaciones mucho más complejas, porque usted sabe que cuando reacciona geopolíticamente el hegemón, las cosas se complican. Tenemos experiencias dictatoriales feroces en América Latina. Así es. ¿Será que esa élite entiende y da ese salto cualitativo para entender que debe jugar otro rol histórico? Creería que en parte, porque una de las cosas que tanto, y aquí sí me va a pasar en el caso chileno, tanto izquierda como derecha plantean, y la izquierda y la derecha más moderadas, por supuesto, plantean de que no se puede descuidar algo que se ganó con prácticamente sangre, que fue la democracia en Chile. ¿Ya? Y la idea es justamente no tener nuevamente un Pinochet, no llegar a esos populismos, a esas demagogias que lastimosamente, y aquí sí me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, es muy probable que en Chile llegue. Que sería una cosa terrible en términos históricos, porque Sería... se derrocó a un gobierno democráticamente elegido. Claro, el tema es que más allá de la democracia, que no se entienda como la dictadura hizo barbaridad y media. Es que ahí hay un problema. Si vemos de la democracia como una palabra linda que ahí se puede agarrar. Es el problema, que el sistema es el que no se lo pule. Lo estamos viendo simplemente como una forma, la democracia como una forma. Exacto, y la tenemos que ver como un fondo, ya, como una especie de perfecto. Esta es nuestra cultura democrática. Y la cultura democrática va mucho más allá de la capacidad que tiene el ciudadano cada 4 o 2 años de ir a una urna y marcar en un papel su preferencia. Pero representativo. Eso no es realmente, no puede ser la democracia hoy por hoy. Por eso justamente, a ver, le voy a poner otro caso. Si nosotros faltamos a nuestros trabajos, estamos en una gran probabilidad de que nos corran, de que nos echen. Así es.
Pero nadie dice absolutamente nada cuando los parlamentarios, estoy hablando de mi país, y puede también aplicarse en otros casos, se aplica cuando en los América parlamentarios Latina. no van a sus escaños, no van a sus curules. No, hay gente que no va a 15, un mes. ¿Y qué pasa con ellos? 15 días, un Uno mes. puede decir, es que tal vez se le reduce el sueldo. En el caso, cuando nosotros faltamos, no se nos reduce el sueldo, nos echan. Ujú. ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo con esos parlamentarios? Si a fin de cuentas, nos están representando. Y si no cumplen bien su trabajo, bueno, que se tienen que ir y punto. Y tienen que buscar mecanismos. Eso podría ser, y lo pongo como un ejemplo muy, muy vago, muy general, una democracia mucho más representativa y directa. No simplemente ir cada 2, 4 años a marcar lo que a mí me parece que este debiese ser el candidato, presidente, gobernador, lo que sea, alcalde, lo que sea. Pero si no cumple bien su trabajo, bueno, se tiene que ir y punto. Ujú. Eso es estar en sintonía con el pueblo. Ahora, estamos hablando también que en Chile, para ser más concreto, el sistema es el que colapsó. Totalmente. Un sistema que se instituyó luego de un derrocamiento de un gobierno democrático. Es decir, un sistema que se constituyó sobre la base de un ideario ideológico Así de es. una dictadura. Así es. Y que ha prevalecido durante 30 años, Ujú. incluidos desde que se retornó a la democracia. Así es. Porque la élite política tuvo temor de romper ese sistema adaptado por el general Augusto Pinochet. Y entonces, si el sistema colapsa, la lógica invita a que sea el sistema el que cambie. Mire, es algo muy interesante lo que usted acaba de decir, mi estimado Washington. Tal vez se tenía temor, tal vez en un principio con algunas cosas, pero si usted ve gran parte de la literatura que habla sobre el sistema tanto político como económico chileno, si bien es cierto, es algo heredado de la dictadura, la democracia y sobre todo los gobiernos de izquierda y de derecha Sí, sí. lo perfeccionaron. Les gustó. A veces los gobiernos centro-izquierda fueron los más pero fieles aplicadores y ejecutores de Pero ese por sistema. supuesto, mire, Es que ahí está el gran error, pues. en la administración de Ricardo Lagos, Sí, que sí. fue el primer presidente socialista después de Allende en Chile, los empresarios eran los más felices. Repito, un presidente socialista. Sí, lo recuerdo muy bien. Y los empresarios lo aplaudían de pie. ¿Por qué? Porque él impulsó gran parte de esa maximización del modelo económico chileno a través de tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, aumentar justamente el tema privado y disminuir el Estado, etcétera. ¿Cómo usted se explica eso? ¿Finalmente es un tema del modelo? Sí, es parte del modelo. Pero los que supuestamente estaban llamados a cambiar ese modelo, a modificarlo, a hacerlo mucho más justo y digno para la persona de la calle, para la persona de pie, no lo hicieron. Y aquí, y es por eso también, que tanto izquierda como derecha, hoy por hoy, en mi país, no tienen legitimidad para decir, efectivamente, esto que está sucediendo, nosotros enarbolamos la bandera. Eso es falso. Y lo que se quiere hacer acá también es caer en populismos. Porque, puedo decir, es que nosotros le vamos a solucionar el problema de aquí, de la noche a la mañana. Eso no lo hace ni Mandrake el mago ni nadie. Y eso es simplemente discurso. El papel aguanta todo. Por eso yo digo, si ustedes me preguntan, ¿estas soluciones es en el corto plazo? No. No. Van a Pero ser ya se debe comenzar a alimentar un proceso que permite ir cambiando estructuralmente el modelo. totalmente. Porque inclusive, si hablamos de democracia representativa, por cierto, Argentina acaba de dar otro aviso. Porque le dijo no a un modelo macrista que estaba direccionándose en el mismo sentido que el chileno. Y no solamente Argentina. Acabamos de tener una elección en Colombia de alcalde y se Sí, eligió acaba de ganar todo el sector en digamos, Bogotá, progresista. justamente, claro. en Bogotá. Ajá. Entonces, el son- uribismo fue derrotado de manera total. Así es. Entonces, esas son señales que paréntesis está dando el pueblo. Pero en el caso de Chile, si bien ciertos han dado en elecciones, la cosa no queda ahí, porque finalmente, tanto izquierda como derecha, Ujú. a los dos les gustó el modelo. A los dos les gustaron, pero a la élite. Es que ahí está el problema, es que es la élite política. Así es. Y Pero cuando... el pueblo no. el no, pueblo en lo dice no. absoluto, en lo absoluto. Entonces, a ver, Ahí está la gran lección para aprender. creo que aquí, ¿dónde está el meollo del asunto? Yo considero que la clase política chilena, tanto como izquierda como derecha, quedó al debe. Y aún lo está. Y como también leí por ahí, no considero que hoy por hoy el gobierno chileno, el actual, sea
el llamado a cambiar ese modelo o a efectuar reformas sociales estructurales. No creo. Pero si usted me pregunta, entonces llegar y cambiar el gobierno, sí, pero democráticamente hablando. Esperar que... Pero debería sentar las bases al menos. Es que tiene que Tiene hacerlo. que hacerlo. Tiene que hacerlo. Porque si no sería desoír semejante manifestación. Por supuesto, es que tiene que hacerlo. Pero también aquí hay otro tema. El rol del Ejecutivo, del presidente o del gobierno ha sido visible. ¿Cuál es el rol de los otros poderes del Estado en esta crisis? Bueno, no se ve. Pero el cambio entonces ahí es total. Ahí es total. O sea, si el gobierno ha sido, y aquí también lo voy a decir francamente, inepto al diagnosticar el problema, los otros poderes del Estado son 3 veces peores. Porque ni siquiera se han visto. No, ni siquiera han diagnosticado aún. No, y no se han visto, no se ve nada realmente. Recién están comenzando a aparecer. Porque claro, después de la catástrofe, después de la guerra, todos son generales. ¿Ya? Entonces, no es un tema de fácil. O sea, recién están intentando reaccionar, porque tampoco se esperaban esto. O lo veían venir, pero no tan pronto, y no tan así de repente, tan de súbito, como se dio. Bueno, ahí también tiene... increíble. Ahí tiene también un tema, y es que los servicios, porque, ojo, también los ciudadanos pagan impuestos para financiar los servicios públicos, los servicios que deberían haber puesto en alerta al gobierno y a los tomadores de decisiones, no lo hicieron. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, de inteligencia, estoy hablando de rentas internas, en fin, una serie de instituciones que se les paga para eso, para que hagan su trabajo, y no lo hicieron, lo hicieron muy mal. Ahora, Lester, ¿será que, y con esto terminaría muy brevemente una reflexión, aprenden la lección otros mandatarios latinoamericanos? Argentina acaba ya de decir lo mismo que Chile, a través de las urnas, pero quedan un resto de países. Creo que Uruguay va a pasar igual, ahí va a ganar la centroizquierda, que también se opone al neoliberalismo. En Bolivia ha ganado Evo, cuestionado como está. Falta Bolsonaro, queda Piñera y queda Ecuador. Y en Ecuador las cosas son harto complicadas. Muy difícil arriesgar a lo mejor un comentario sobre el tema, pero así están las situaciones. Y los mandatarios tienen que saber aprender de errores históricos para cambiar. Creo que ahí usted tocó algo muy interesante. Siempre, y comenzamos así también la entrevista, siempre se habló de que el modelo chileno era una excepción, era un oasis dentro de América Latina. Era el ícono a seguir. ¿Ya? Y aquí nos damos cuenta de que no es así. No es así. Y tal vez ahí hay un tema, y que los chilenos o los tomadores de decisión, los políticos, no vieron o no estudiaron cómo se han dado las protestas sociales en el resto de la región. Y frente a eso no podemos caer en el excepcionalismo de que nosotros somos diferentes. No es así. Ya ha quedado demostrado, ya queda patente de que Chile es un país latino, le guste o no le guste a las personas que se quieran crear ánfulas de superioridad, de grandeza. Eso no es así. Ahora, si usted me pregunta, ¿esto se va a replicar en América Latina? Ya se está replicando. Es más, uno puede decir, es que es comparable el tema chileno con el ecuatoriano. En parte sí, ¿ya? Sin embargo, si uno ve cómo se gestó el conflicto, es muy diferente. Porque acá hay causas, en el caso chileno, mucho más estructurales y que dan a cuenta de que tal vez necesitemos conversar los chilenos y ponernos de acuerdo en qué modelo de desarrollo nosotros queremos para vivir dignamente. Y creo que ahí está el tema. ¿Una asamblea constituyente es necesaria? Yo sí, considero que hoy por hoy es necesaria, pero no es suficiente. Porque no podemos quedarnos en los legalismos de siempre, que finalmente es interpretado por esas élites que no bajan a la calle. Correcto, gracias a Lester Cabrera, analista internacional, docente universitario, que nos ha vuelto a acompañar acá en Punto Noticias. Le agradecemos nuevamente, Lester, por haber estado aquí. Muchísimas gracias y nuevamente siempre es un gusto estar acá en Radio Pichincha Universal y me alegro mucho que hayan vuelto al aire. De igual manera de tenerlo aquí presente. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.